8 con 12 minutos, las 8 de la mañana con 12 minutos, estamos de vuelta, nueva hora de actualidad en Infinita. Esto es Ahora es Cuando por la 100.1, infinita.cl. Con el exdiputado, exministro Osvaldo Andrade conversamos esta mañana. Osvaldo Andrade, ¿cómo le va? Bien, lo más bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo estamos para llegar a fin de año? Bien, tranquilo. Aquí hay algunos que llegan con la energía de reserva, pero otros no, dicen que... No, bien. Además, ya estamos en la época en que hacer el balance y pensar en el próximo, entonces, y además, bueno, vamos a tener novedades el próximo año, así que no hay ninguna duda. ¿Y usted ya partió haciendo el balance? ¿Ha mirado su balance? Sí, claro, ¿Sí? claro que sí. ¿Qué conclusiones saca del balance de 2025? La primera conclusión que saco es que no hay que hacer un balance muy definitivo. Ya. Mi impresión es que hay que tomar esas cosas con un poquito más de calma. Siempre le he dicho a mis amigos más jóvenes que el debate autocrítico de la derrota de la Unidad Popular se demoró años en la izquierda, y se escribieron muchos libros. Uh-huh. Los cubanos decían que si hubiéramos lanzado todos los libros de la autocrítica que hicimos sobre la moneda, habríamos derrotado al tirano. Lo habríamos ahogado. Ahora... Así que yo, lo que quiero transmitir es que me lo tomaría con calma y trataría de no sacar conclusiones tan apresuradas. Y lo que no puede pasar es que empecemos a imputarnos en los otros la necesidad de la autocrítica. Esto que sale, yo esperaría una autocrítica más severa de tal o cual. Creo que es la peor manera de enfrentar este debate. Eso estamos viendo, que desgraciadamente hubo una crítica, porque no es una autocrítica, uno podría decir sí, es autocrítica porque es parte del gobierno, pero hubo una crítica de Jaime Quintana del PPD hacia el gobierno como parte de la responsabilidad por la derrota de la candidata Janet Jara y el cuestionamiento directamente de alguna figura del Frente Amplio a Jaime Quintana diciéndole primero haga la autocrítica respecto del rol que jugó un partido que forma parte del oficialismo. ¿Cómo hay que entender esta pugna entre dos sectores, digamos, los que a veces parece que están medio mal avenidos en algunos aspectos? Por eso digo es que creo que ese es un error. Yo creo que desde la estructura de la construcción de la autocrítica uno debe empezar por uno mismo. Digamos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y solamente teniendo esa cierta claridad uno ya empieza a pensar en los demás. Yo creo que se está haciendo al revés, se está pensando en los demás y no cabe duda que estas derrotas que son políticas, más electoralmente, las elecciones se ganan y se pierden, pero esta es una derrota política contundente, la que hemos sufrido, requiere de una reflexión un poquitito más de fondo que simplemente decir, ustedes no lo han hecho o lo hicieron mal. Por supuesto que el gobierno hay responsabilidades. Por supuesto que en los partidos hay responsabilidades, por supuesto que en las candidaturas hay responsabilidades y en los comandos. No quiero caer en esta frivolidad de decir esto es multifactorial, porque claro, lo es, digamos. Pero no, claro, es como tan evidente que no es necesario decirlo. Claro, no hay una sola razón. Pero hay que hacer una reflexión. Yo tengo la impresión de que, voy a decir una cosa que puede sonar un poquitito romántica, yo escucharía un poquito más antes de sacar conclusiones. Y escucharía más a las personas, a aquellos que históricamente votaban por nosotros y que esta vez no lo hicieron. Ahora, ¿usted tiene alguna idea de por qué quienes votaban por ustedes esta vez no lo hicieron? Porque los defraudamos. ¿Y los defraudaron en qué? En varias cosas. Primero, los defraudamos porque no hicimos una evaluación equilibrada de los 30 años. Yo creo que los 30 años tenían aciertos y desaciertos, como son todas las cosas en la vida. No eran ni los 30 años más exitosos de la historia de Chile y tampoco eran los 30 pesos. Digamos. Yo creo que ahí cometimos un error. Segundo, creo que cometimos un error de posesionamiento. Mire, yo esto lo he dicho tantas veces y perdone si lo insisto. Yo creo que la decisión estratégica más nefasta que tomó la izquierda fue haber aprobado los retiros. ¿Ya? Más allá de los efectos de inflacionarios, ¿no? Por supuesto le pegan muy duro al bolsillo también de la gente. Pero resignamos una cuestión que era parte de nuestra identidad, que era estar al lado de los trabajadores. Y después ya vienen, las convenciones y todas estas cosas, qué sé yo. Y defraudamos además porque de pronto nos encontramos con que pareciera ser que la gente se transformó en objeto más que en sujeto. Y pensamos que todas las cosas se resolvían desde la estructura de gobierno. Yo siempre he puesto el ejemplo, llegó un momento en que nosotros cuando llegaba un problema de una comunidad, qué sé yo, lo mandábamos a hablar con el Ceremi y nos hacíamos poco cargo nosotros, como lo que fue históricamente la izquierda chilena, que tomaba posición. Déjeme darle un ejemplo que persiste en esto. A ver. Y que creo que está muy de moda. Fíjese que el debate respecto de los amarres se ha transformado en un debate de los amarres, las consecuencias que este gobierno, las relaciones,
Y nadie hace este debate desde los derechos de los trabajadores. Pareciera que eso está lejos, que si sabíamos o no sabíamos, que el ministro Elizalde dice que sabíamos, que la presidenta del PS dice, o los demás, que no los... Y pareciera que nadie se preocupa del tema de fondo, y es los derechos de los trabajadores. Si a mí cuando me dejan, me dicen que no voy a seguir trabajando, lo mínimo que merezco es que me digan por qué. Entonces, me da la impresión... Faltó ahí, ¿cree usted, probablemente una mayor socialización, entendiendo que además quien está definiendo esta norma, que la envía al Congreso, es un gobierno que se va, que no sé por qué no lo hizo en el año anterior o en el año anterior? Yo puedo estar de acuerdo con eso. Digo, para evitarse esta misma discusión, ¿no habría sido mejor socializarlo con una altura de mira en un debate un poco más amplio? Es probable, pero decir que no se sabía también creo que es un tanto superficial, porque el acuerdo con el sector público es un acuerdo conocido, había un protocolo suscrito, y además, con el mayor respeto, nadie puede negar, mire, este tema de las contratas es un tema que se viene discutiendo hace rato, ha habido decisiones de la Contraloría, había confianza legítima en los 2 años, después por razones jurisprudenciales y por asimilarlo al sector al Poder Judicial, eso fue a los 5 años. O sea, hay un debate al respecto, y un debate legítimo, pero reitero, se da cuenta que el debate parece respecto de lo accesorio, pero nadie procura decir, oiga, pero si la estabilidad en el empleo pareciera ser que es algo que vale la pena preservar, y si a mí me van a despedir, yo lo único que pido es que me digan por qué. En el sector privado, la tercera renovación transforma ese contrato en un contrato indefinido. En el sector público, no. Claro, la discusión más bien que instalada ahora, o uno de los aspectos, es que no es que a uno le digan o no le digan necesariamente por qué lo sacaron, sino que si no hay una justificación para sacarlo, no hay cómo sacarlo. Eso es lo que se está cuestionando. A diferencia del sector privado, en el que pueden a mí no decirme por qué me sacaron, y si no hay justificación me tienen que pagar una indemnización adicional. Por la misma razón es que reitero que el enfoque de la discusión, desde la perspectiva de una persona... Debería estar aquí en ese concepto. Debería estar en ese concepto. No en si es amar o no es amar, si el nuevo gobierno, que esto enturbia las relaciones, que ahora nos vamos a entender de otra manera. Todo eso es accesorio a un tema más de fondo. Ahora, entonces, siguiendo la lógica, Osvaldo Andrade, ¿por qué cree usted que no se da esa discusión? ¿Por qué usted dice que más bien estamos hablando de objeto y no de sujeto? ¿Y por qué cree que está ocurriendo esto? Es parte de nuestra derrota. A eso me refiero. Porque la identidad de la izquierda es la que está en el aire. La izquierda debiera hacer la discusión desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, del sector público en este caso. Eso se ha perdido, ¿se da cuenta? Entonces nos consumimos en un debate distinto, discutiendo incluso entre nosotros. Ahora, probablemente esta pregunta es la más difícil de responder y no tiene por qué tener una claridad en su respuesta, por lo tanto se la dejo pasar, ¿no? Pero gracias. ¿Por qué cree usted? Porque cuando uno entiende la razón es más fácil resolverla. ¿Por qué cree usted que se perdió esa preocupación, entre otras, por ejemplo, por las personas, los trabajadores, por los sujetos? ¿Por qué cree usted que la izquierda perdió esa mirada que la caracterizó durante tanto tiempo? Porque nos burocratizamos. Y pensamos que todo se resolvía desde el Estado. Uh-huh. Y no nos dimos cuenta que el sujeto social sigue siendo relevante en esto. Y además, como nos burocratizamos, pensamos que intentar representar un conjunto de identidades distintas era la solución del problema, y no olvidamos que si hay algo que caracterizado históricamente a la izquierda es precisamente una propuesta de generalidad. Por eso hablábamos antiguamente de una propuesta de clase. No es lo mismo el feminismo como concepto teórico que el feminismo desde el punto de vista popular. Claro. Y de pronto nos pareció que era más importante luchar porque entraran mujeres a los directorios de las grandes empresas, y se nos olvidó que en el mundo popular las dificultades que tienen las mujeres tienen que ver con violencia, tienen que ver con sobrevivir. Se da cuenta que hay un enfoque. Con la crianza monoparental. Exacto, y todas esas cosas. Tiene que ver con esas realidades. Voy a usar un lenguaje probablemente que no está de moda. El feminismo también es un tema de clase. Entonces, cuando intentamos representar identidades tan diversas, feminismo, animalismo, lo conversamos tiempo atrás, el mundo mapuche, el mundo de las diversidades sexuales, todas las cuales son situaciones reales, yo no lo niego, existen. O sea, que no son temas que no se pueden barrer bajo la alfombra. Pero cuando no le dimos una centralidad, seguridad. Si el más afectado con la seguridad son los trabajadores.
Pero se nos olvidó esa noción. Empezamos a hablar de seguridad, de la delincuencia, los migrantes, está bien. Pero se nos olvidó que el que sufre los problemas de seguridad es el viejo que sale muy temprano en la zona sur y viene a trabajar a Santiago, al centro, y tiene que volver en la noche. Y es él el que sufre los problemas de seguridad. Se da cuenta que hay una noción desde donde nosotros vemos el problema. Por eso ponía el ejemplo de los trabajadores del sector público. Desde donde nos situamos. Y mi impresión es que perdimos esa noción. Vuelvo al ejemplo de los retiros. Nosotros perdimos la noción de que finalmente estábamos haciéndole un perjuicio a los trabajadores con eso. Claro, había que resolver el problema, había poca plata, lo que usted quiera. No, pero en ese caso en particular, y probablemente Osvaldo Andrade, lo que más sorprende es que a diferencia de los otros, en los que más tarde empezamos a decir, oye, ojo que por mirar el feminismo desde esta óptica y no desde esta otra, estamos perdiendo el norte. En el caso de los retiros, tempranamente muchos pusieron la alerta, sí, claro, del impacto que iba a tener en el trabajador quitarle sus propios ahorros. ¿Y por qué cree que ahí no escucharon lo que muchos ya estaban diciendo? Porque en otros ámbitos probablemente no hubo quienes levantaran la voz, pero en este sí que hubo gente que lo dijo. O sea, yo llegué a decir, y usted me excusa por la hora en que estamos conversando, yo dije que era una mariconada para los trabajadores, sí, lo que estábamos haciendo. Lo dije así tal cual. Usted lo dijo tal cual, efectivamente. Lo que digo es que, porque perdimos ese norte, a eso me refiero. Cuando digo que hemos tenido una derrota política, lo que pasa, y por eso la autocrítica es un poquitito más severa y más reflexiva, más de fondo, porque sin perjuicio de explicar por qué casi todo lo que usted quiera, ¿no? Pero lo que pasa es que hay de fondo es una pérdida de identidad, de cuál es el sujeto social que nosotros queremos representar. Nosotros no tenemos capacidad, ni nadie la tiene, de representar a todos y representarlo todo. Esos son los presidentes, que son los presidentes de todo Chile, ya está bien, por supuesto, pero no un partido o un grupo de partidos. No, pero la idea de la combinación de partidos es que van representando diferentes intereses que ojalá confluyan, digamos, en un mismo objetivo. Yo siempre pensé que hablar de centro-izquierda sigue siendo un decir. El éxito de la transición, el éxito de la concertación fue un acuerdo entre el centro y la izquierda. Y los problemas que tuvo la concertación es que de pronto esa noción desapareció y todos quisimos ser de centro-izquierda. Entonces la democracia cristiana se izquierdizó y probablemente el socialismo se derechizó y perdimos esa condición. Yo creo que eso hay que recuperarlo, entre otras cosas. Ya, y ahora, esto es como amasar y dejar fermentar un poco la masa antes, después de estirarla y hacer la pizza, digamos. O sea, esto toma un tiempo. Por eso digo, no creo que tengamos la posibilidad de hacer la autocrítica de la Unidad Popular, que duró años. Tenemos la ventaja que vamos a tener 3 años sin elecciones, y eso nos da una cierta noción de tiempo que permite hacer una reflexión tal vez un poquitito más extensa. Pero tiene que ser más profunda, porque la derrota es muy contundente, sí. No tiene que ver con los guarismos, tiene que ver Eso le iba a decir, porque usted ha dicho 2 veces que es muy contundente, y hay quienes desde el mundo de la izquierda dicen, perdón, no es tan contundente, es una derrota importante, pero no es contundente. ¿Por qué usted la describe como contundente más allá de las cifras? Porque perdimos la representación que históricamente hemos tenido. O sea, mire, que perdamos Las Condes, que empatemos en Ñuñoa, a mí no me produce mayor... así son las cosas. Bueno, o sea, hubiese sido diferente, habría sido los noticiosos, digamos. Claro, pero que perdamos en el mundo popular, a mí eso me causa un poquito más de una preocupación distinta. ¿Por qué cree entonces que las comunas donde hay mayor pobreza no votaron por la izquierda como lo hacían hasta hace algunos años? ¿Por qué cree que el norte minero, sindical minero, de los trabajadores que antes votaba por la izquierda, terminó votando por Franco Parisi? Porque las comunas más pobres votaron por Kast, el norte votó por Parisi en primera vuelta. Bueno, a eso me refiero con que la reflexión tiene que ser un poco más profunda, porque es difícil dar una respuesta a una semana y media de la derrota. Pero mi impresión, y solamente tirando moneda a la raya, digamos, ¿sí?, ¿no?, es que yo y ahí creo que le ofrecimos, lo quiero decir de la siguiente manera, creo que se cometió el error con el gobierno del presidente Boric de generar un conjunto de expectativas que estaban lejos de ser posibles. Y que creo que es el gran riesgo que tiene el gobierno del presidente Kast. Hoy día la gente es cortoplacista, lo quiero decir con cierta frivolidad. El 16 de marzo, los portonazos son responsabilidad del gobierno que entró. Ya no podrá decir, bueno, pero es que esto viene de atrás. Está bien, pero esa responsabilidad política se va a instalar allí. O sea,
tenemos una ciudadanía tremendamente demandante, cortoplacista, que quiere soluciones rápidas y contundentes. Y creo que lo que nos faltó, desde el punto de vista nuestro, es que no somos capaces de combinar adecuadamente una propuesta, un proyecto más general que enfrente los grandes dilemas de la sociedad, por decirlo así, sí, sobre todo en una andanada ultraderechista que viene por el mundo, con un señor que además es el rector de la sociedad mundial, porque el señor Trump se transformó en el rector, él hace lo que... Yo no he visto hasta ahora ningún kilo de droga, y sin embargo allá la razón por la cual se ha invadido Venezuela es por la droga. No vi ninguna arma nuclear en Irán y fíjese lo que pasó, etcétera, etcétera. Claro, ninguna arma de destrucción masiva en Irak tampoco. Hay que puro creerle, digamos. Claro. Y todo el mundo le cree a esta altura. O se lo cuestionan, pero no tienen cómo pararlo. Exacto. Entonces, cuando tenemos una andanada de esa naturaleza, el desafío para nosotros es mucho más jodido. ¿Y sabe por qué es mucho más jodido? Y disculpe, jodido no es la expresión más castiza. Porque tenemos un problema con la democracia. No porque estos gobiernos sean antidemocráticos, son finalmente electos, sino que por el estilo. La democracia yo la entiendo como un adecuado modo de relación, como decía Jaime Guzmán, en que las personas pueden acceder a pero que pone como el piso básico para que haya justicia social, para que todos tengamos acceso, porque somos iguales. Claro. Cuando la democracia elige gobiernos autoritarios, se pone en tela de juicio. Ahí está el concepto de la autocracia, ¿no? Que utiliza las herramientas de la democracia para gobernar autoritariamente. Exactamente. Ya, ahora, Osvaldo Andrade, este no es un problema que solamente esté viviendo Chile. Hemos visto este giro hacia la derecha y de estas nuevas derechas en Europa, en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Sin duda. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ya, el fenómeno chileno puede tener estas causas o con el paso de los años la izquierda puede llegar a ciertas conclusiones de por qué finalmente terminó cediendo terreno a un tipo de personalidad de quien finalmente va a gobernar. Pero no tiene que ver con la personalidad de Kast, tiene que ver más bien con lo que plantea su sector político, que matices más, matices menos, digamos, perfiles distintos en términos de personalidad. Es algo que se está replicando en Europa y en Estados Unidos también y en Latinoamérica. ¿Por qué cree usted que la izquierda está viviendo este ocaso? Porque la democracia no está dando cuenta de la necesidad de las personas y en consecuencia está en tela de juicio su legitimidad. Y para nosotros ese es un dilema sumamente complejo. Porque cuando uno a las personas en Chile y en cualquier lugar del mundo de los que usted menciona se le dice, mire, el mejor sistema es el democrático, pero el sistema democrático no está resolviendo los problemas de educación, no está resolviendo los problemas de salud, dicen, bueno, ¿para qué me sirve la democracia? Entonces prefiero una persona que tenga legitimidad democrática desde el punto de vista de su origen, pero que resuelva estos problemas autoritariamente, con el tipo de anuncios que hemos escuchado en el último tiempo. En 90 días va a pasar estas cosas, tenemos un gobierno de emergencia, este país se cae a pedazos. Fíjese que la gente entiende que este país se caía a pedazos y se instaló esa lógica, y sin embargo en este país, a diferencia de un montón de otros países, tuvimos elecciones impecables, sin ningún inconveniente, con un resultado que se supo a la hora, con un presidente electo que fue saludado por el presidente en ejercicio. Y por la candidata perdedora. ¿Dónde está? ¿Cómo que está caído a pedazos esto? Pero eso no importa a esta altura. ¿Por qué? Porque ya está instalada la otra cosa. Entonces, estamos construyendo un tipo de sociedad en que el corto plazo y la solución fácil, discursiva al menos, si el gobierno del presidente Kast no es en los 100 días que anuncia tomar medidas que se expresen en resultado, el conjunto de expectativas se va a desmoronar también. Por eso yo no puedo entender que un gobierno de emergencia todavía no tenga el gabinete designado. Si es de emergencia, pues. O sea, si esto es de emergencia, yo al día siguiente tendría el gabinete. Y de ningún modo habría ido a Argentina a buscar a alguien para que me venga a resolver los problemas, si estamos en emergencia. Ahora, también uno podría decir el gobierno está buscando los mejores y considera que esa persona es uno de los mejores. Bueno, uno puede compartir si lo es o no, digamos, pero tiene que ver más bien con el Juan Manuel, sí, estoy de acuerdo, pero cuando uno está en emergencia, esos mejores los busca antes. O los tiene resueltos, los tiene palabreados, como se diría en buen chileno. Exactamente. Ya. Y usted tiene la idea de que no está conformado, porque también uno podría decir, está, pero el gobierno no lo quiere anunciar ahora. Yo creo para que no se lo chaqueteen. Yo creo que el gobierno electo se ha enfrentado con la triste realidad de que las cosas no son como se espera que sean, o se dicen que sean, o se narran en las campañas.
Las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Exactamente, esto es un poco más complejo, entonces hay que equilibrar cómo entran los demócratas, cómo entran los otros, los Kaiser, o sea, esto es lo más parecido a la política. Ya. Y si usted tuviese que decir de lo que hasta ahora ha escuchado, hemos visto al Partido Comunista después de su comité central con una larga y profunda reflexión, aunque es el comienzo de un camino bien largo, según decía la autora Carmona el fin de semana. Vimos una reflexión bien profunda y probablemente bien inesperada también de Giorgio Jackson. Y algunos otros matices más o de figura del socialismo democrático. ¿Cree usted que rascan donde pican o todavía siente que están más bien No, yo creo que en la incipiencia? Todavía están en la periferia. En la periferia. Yo creo que el tema es un poquito más de fondo. No se trata solo de enjuiciar al gobierno, que por supuesto hay que hacerlo. No se trata solo de... No, hay que hacer una cosita... Yo le sugeriría a los dirigentes que le fueran a preguntar a algún dirigente social de Bajos de Mena por qué votó por Kast y no votó por Jara. Yo eso le sugeriría. Yo creo que eso es bastante más leccionador. Digo, esto podría ser otro lado, ¿no? Sí, pero claro, obvio. Bastante más leccionador que encerrarse en un cónclave y los mismos de siempre y hacer elucubraciones. No las quiero minimizar, pero no creo que vaya por ahí. Entonces eso requiere un poquito más de tiempo. Yo creo que valdría la pena escuchar en la feria. ¿Por qué la gente... ¿me entiendes? Entonces algunos van a escuchar, no, porque este caballero me garantizó seguridad y ustedes no, po. Entonces, bueno, diablo, una bofetada. Ahora, pues comparte también con quienes dicen el problema es que el gobierno se subió tarde, digamos, al carro de la discusión respecto de los problemas que la gente tiene en materia de seguridad y que se le hace difícil, por lo tanto, a la gente creer que ahora digo, en la manera de comunicarlo, porque este es un gobierno que avanzó en más de 70 leyes en materia de seguridad. No habíamos visto recursos a carabineros en la historia como los que este gobierno incorporó en la policía uniformada. El mismo gobierno cuyo presidente en algún momento planteaba refundar Carabineros y terminó incluso respaldando a un general director que tenía que dejar el cargo porque iba a ser formalizado. Yo creo que el gran problema que tuvo el gobierno del presidente Boric es que hizo un diagnóstico inicial completamente equivocado. Y creyó que la situación generada a propósito del estallido... Yo distingo dos estallidos, distingo el estallido violento y eso lo rechazo. Pero también distingo el estallido del millón de personas que pacíficamente expresaban una necesidad de terminar con los abusos y generar mejores condiciones de igualdad. Y eso a mí creo que... Pero confundió esa expresión con una suerte de situación prerevolucionaria en que estaban las condiciones para hacer cambios estructurales de profundidad y por eso anunciaron todas las cosas que se anunciaron. Y eso no era cierto. Entonces, pero el problema es que se demoró un año al menos en darse cuenta de eso. Fíjese que fue tal el error de diagnóstico que la ministra del Interior fue a Temucuicul pensando que le iban a dejar entrar y a poco andarse... Solo porque simpatizaban con la causa. Exactamente. Y es un hecho anecdótico, pero súper decisivo y demostrativo lo que trato de decir. Ahora, eso ocurrió al comienzo del gobierno. ¿Cómo no reflexionaron más rápidamente de entender el mensaje a balazo, en este caso, que le dieron desde Temucuicui? Es decir, oye, puede que estemos interpretando mal lo que... Yo creo que el gobierno escuchó poco a gente con mayor experiencia, tan simple como eso. Y demoró en darse cuenta. Yo creo que el presidente fue el primero en darse cuenta. Yo siempre he dicho que el presidente Boric es básicamente un socialista de la vieja tradición de alguna socialista. Yo siempre he pensado lo mismo. Pero y él fue el primero en darse cuenta, pero no así necesariamente la noción completa del gobierno. Y yo creo que este gobierno finalmente va a estar bien evaluado. Fíjese usted que más allá de las medidas, que podrán ser todas discutibles, voy a decir algo que para alguien que viene más bien de la doctrina laboralista, como el caso mío, las 40 horas son un proyecto realmente interesante y es un proyecto de flexibilidad laboral tremendamente importante, de flexibilidad laboral, por cierto. Y yo no sé por qué los empleadores no lo usan, que se quejan tanto y que pidan tanta flexibilidad. Ahí tienen un proyecto. Ahí tienen un proyecto espectacular para esos efectos. Entonces, yo creo que la evaluación va a ser un poquitito más tardía. Desgraciadamente, va a ser posterior. Bueno, como le suele pasar muchas veces a los gobiernos. Por último, Osvaldo Andrade, ¿esta mirada que tiene usted es compartida dentro del entorno del socialismo? Bueno, sería una pretensión tratar de adjudicarme. Yo ya no estoy en la primera línea de la conducción. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer su propia reflexión. Y
Y yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión sobre la base de que si pretende ser un partido de la articulación, que siempre se autoasigna esa condición, para eso tiene que ser primos inter pares. Y eso significa un fortalecimiento del socialismo brutal. Yo creo que el Partido Socialista deberá convocar a un mundo importante que hoy día no está y que históricamente siempre estuvo. Y convocarlo a efectivamente transformarse en un partido de la articulación. Esta discusión de si somos de izquierda o no es una discusión un tanto banal, porque en mi opinión ser socialista democrático hoy día es lo más de izquierda que existe para la sociedad chilena y para la sociedad mundial. ¿Ah? Y en consecuencia es un problema que tengo resuelto. El problema es que hay que darle contenido a eso. Y lo segundo, que el Partido Socialista tiene que retomar su vieja aspiración de construir una identidad con el mundo social que intenta representar. Yo tengo una opinión. Yo creo que el mundo de los trabajadores es ese mundo. No sé si lo comparten todos. Para otros, el mundo medioambiental es claro. ¿Me entiendes? Eso hay que resolverlo. Porque, y vuelvo al punto de los amarres, perdone que insiste, ¿desde dónde nos situamos? Si el Partido Socialista va a ser un actor más de la discusión, si esto es amarre o no es amarre, si esto arregla o no arregla, si se sabía o no sabía, somos uno más. Si el Partido Socialista esta discusión la sugiere desde el mundo del trabajador público, ese es el Partido Socialista que yo espero. Osvaldo Andrade conversando esta mañana con nosotros, como siempre un gusto, Osvaldo. No, para mí también. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias.